Hola, muy buenas tardes. En el presente video estaremos analizando un caso de aplicación e investigación sobre reactores de lecho fluidizado. Nos estaremos guiando de un artículo que me gustaría comentar que dos de los autores son originarios de Veracruz, uno orgullosamente de Orizaba y otro de Minatitlán. Para comentar este video, me agradaría la idea de explicar primeramente qué son los reactores de lecho fluidizado, para entrar un poquito más en contexto con nuestro tema de investigación. Bueno, los reactores de lecho fluidizado, déjenles pongo una imagen. Esta es la más sencilla para explicarles. Estos reactores utilizan un material granular como catalizador para que se realice la fluidización. La fluidización es un proceso por el cual una corriente ascendente de fluido, ya sea líquido, gas o tal vez ambos, se utiliza para suspender partículas sólidas y así obtener bastantes ventajas, pues en industrias como la farmacéutica, la petrolera, la petroquímica, en el tratamiento de aguas, plantas de energía nuclear incluso y desechos, que es ahí donde vamos a dar introducción a nuestro tema. Nuestro tema va a ser tratamiento de vinazas en un reactor de lecho fluidizado inverso anaerobio. Creo que todos tenemos en cuenta que el uso excesivo del petróleo ha sido dañino para nuestro planeta, ya que es como un ciclo sin salida, ya que se explota, se agota y además genera calentamiento global, ¿verdad? Por lo tanto, se han buscado maneras un poco más amigables de producir ese derivado. En este caso, nuestra importancia es el combustible o pues bien llamado de manera más amigable, biocombustible. Ya que los biocombustibles han sido de interés mundial, su investigación ha sido de un interés mundial, se ha descubierto que el etanol es uno de esos biocombustibles. Y pues estando en México podemos darnos cuenta que existen muchas destilerías, las cuales producen ese etanol, que además igual sirve para destilados. Sin embargo, se produce tanto que no nos damos cuenta realmente de las consecuencias de esa producción, porque no todo el mundo es color de rosa, ¿verdad? Y además tenemos que tener en cuenta de que son litros y litros y litros de producción de destilado y por ende, pues estos litros, esta cantidad de litros es proporcional a la cantidad de desecho o efluentes, a las cuales en este caso les llamaremos vinazas. Cabe decir que estas vinazas están caracterizadas por su alta demanda de oxígeno, por lo que tienen diversas aplicaciones y una de ellas es que también generan biogás, o sea, también son biocombustibles. Las vinazas con frecuencia han sido tratadas mediante procesos anaerobios, pero la producción de biogás permite al proceso no solo ahorrar energía, sino también pues generarla. Esto puede reducir significativamente los costos de operación comparado con el alto consumo de energía de los procesos aerobios, ¿verdad? Pero, ahí viene nuestro pero, sabemos que las destilerías tienen igualmente pues tratamientos de aguas residuales, ¿verdad? En los procesos anaerobios se pierde muchísima biomasa en sistemas de alta carga hidráulica. Y pues imagínense cuánta biomasa no se pierde si estamos hablando de una destilería y una industria grande, ¿no? Bueno, pues para solucionarlo se tienen a los reactores químicos de lecho fluidizado inversos. El lecho fluidizado inverso utiliza como soporte pequeñas partículas con una densidad específica menor que la del agua. Estas partículas flotan y son expandidas hacia abajo por el influente, o sea, es el fluido que entra. En el caso de la producción de gas, este también contribuye a la expansión del lecho, fenómeno llamado pseudofluidización. La fluidización inversa tiene ventajas adicionales, pues comparadas con la fluidización convencional. Entre ellas permite la recuperación de sólidos en el fondo, por lo que evita pues el atascamiento del reactor, se recupera muchísimo más biomasa y tiene un menor requerimiento de energía. Por otro lado, se considera que los reactores de lecho fluidizado inverso pueden alcanzar una carga orgánica volumétrica superior a 30 gramos de demanda química de oxígeno entre litro al día. Esto se ha probado a nivel laboratorio y a nivel industrial
El presente trabajo describe la operación de un reactor de lecho fluidizado inverso empleando Extendosphere como soporte y que, bueno, entre paréntesis, voy a abrir un paréntesis ahorita. Más adelante les voy a explicar qué es Extendosphere. Este se utiliza como soporte y pues tratando efluentes provenientes de la producción de etanol a partir de melaza de azúcar de caña. El desempeño del reactor se evaluó aplicando diferentes cargas orgánicas volumétricas y diferentes tiempos de resistencia hidráulica. Bueno, empezamos con nuestros materiales y métodos, que en este caso van a ser tres: arranque del reactor, operación a diferente carga volumétrica y operación a diferentes tiempos de resistencia hidráulica. Durante el desarrollo de este trabajo se llevaron a cabo muestreos simples del efluente, de los efluentes provenientes de una destilería productora de etanol a partir de melaza de azúcar de caña. La empresa alcoholera generadora de las vinazas está ubicada en el centro del estado de Veracruz y tiene una capacidad de producción de 20,000 litros al día. Los muestreos se llevaron a cabo directamente en el punto de descarga hacia una laguna, utilizada como laguna de enfriamiento y homogeneización del efluente. En la siguiente imagen les voy a mostrar un poco sobre cómo se llevó a cabo el diseño del reactor de lecho fluidizado inverso y cómo se hizo este tipo de reactor de una manera experimental. Bueno, vamos a empezar con nuestro método de arranque del reactor de lecho fluidizado inverso. El dispositivo experimental de lecho fluidizado inverso estuvo conformado por una columna de vidrio. Como soporte se empleó el Extendosphere, que consiste en un material mineral de forma esférica granular compuesto principalmente por sílice. El reactor se adaptó con un dispositivo distribuidor de líquido de alimentación en la parte superior de la columna y en la parte inferior derecha del reactor se ubicó la salida del efluente. Para la alimentación y la recirculación se emplearon bombas peristálticas. El reactor se adaptó con un dispositivo distribuidor de líquido de alimentación en la parte superior de la columna. En la parte inferior derecha del reactor se ubicó la salida del efluente y para la alimentación y la recirculación se emplearon bombas peristálticas de velocidad variable. Se midió el biogás producido, se le inoculó lodos y sedimentos y se hizo funcionar. Se mantuvo en esta condición durante 51 días, periodo en el que se completaron 5 ciclos de 13, 7, 11, 10 y otro de 10 días, hasta alcanzar una eficiencia de remoción casi constante. Las condiciones de operación en lotes se muestran en el cuadro 1, que ahorita se las voy a poner en una imagen. Bueno, seguimos con nuestro segundo método, que es operación a diferente carga orgánica volumétrica. Una vez que se obtuvo un soporte colonizado, se operó el reactor en continuo, alimentándolo de agua residual en estudio sin diluir, o sea, cruda, y se efectuaron incrementos de la carga orgánica volumétrica cuando se alcanzó la estabilización del sistema para cada carga evaluada. Los valores del tiempo de resistencia hidráulica fueron variables, tal como se muestra en el cuadro número 2, que es la imagen que les voy a mostrar a continuación. En el cuadro anterior pudimos ver que también se indican valores de flujo del influente y de recirculación empleados en cada carga orgánica volumétrica. Se estuvieron también monitoreando otros valores como gases, sedimentos y sólidos. Bueno,
Seguimos con nuestro tercer método, que es la operación a diferentes tiempos de residencia hidráulica. En este caso, en nuestros cuadros va a aparecer como TRH. Es como la acotación de tiempos de residencia hidráulica. Bueno, cuando el reactor se estabilizó a la máxima carga orgánica volumétrica, bajo la cual operó eficientemente, o sea, después de nuestra operación anterior, se disminuyó gradualmente el tiempo de residencia hidráulica. Se operó el reactor con una carga diferente de demanda química de oxígeno a diferentes tiempos de residencia hidráulica, de 10, 5 y hasta un día, cada uno con periodos de 30, 20 y 10 días respectivamente. Para mantener constante el TRH, o sea, el tiempo de residencia hidráulica, se controló el flujo de alimentación y mediante disoluciones se ajustó la concentración de demanda química de oxígeno de la vinasa empleada como influente. Bueno, continuamos ya después de nuestros métodos y operaciones con nuestros resultados y nuestra discusión. Dentro de los resultados se puede apreciar en el artículo que nuestros autores experimentaron bastantes días con este método, ya que nos pueden describir los días, el porcentaje de eficiencia total y además nos muestran tablas y gráficas que en un momento se las voy a mostrar obviamente de cómo fue operando este reactor en diferentes días. La operación en lotes de lecho fluidizado inverso se llevó a cabo durante 51 días, en 5 ciclos. La duración de cada uno estuvo en función de la concentración del efluente del reactor. Se considera que el sistema alcanzó estabilidad operando en lotes cuando los porcentajes de remoción de demanda química de oxígeno fueron superiores a 80% en los últimos 2 ciclos, como lo veremos en el cuadro siguiente. Aparte de ver cuadros y gráficas, me gustaría enseñarles la colonización del soporte. Las observaciones realizadas al microscopio demostraron un incremento de biomasa adherida a nuestro soporte que fue el extendosphere durante la operación del reactor en lotes. Lo muestro en la siguiente imagen cómo es que fue creciendo. Tenemos otro cuadro que este es el número 5 y que nos dice sobre las condiciones bajo las cuales operó el reactor a diferentes cargas y las eficiencias alcanzadas en cada condición. La eficiencia de remoción de demanda química de oxígeno promedio fue aproximadamente de 58% con un valor máximo de 84%. Aparte de este cuadro, les quisiera mostrar una gráfica que durante la operación con esta carga orgánica volumétrica, pues cabe mencionar que no hubo producción de biogás. En la gráfica que les voy a mostrar se puede ver cómo esta eficiencia iba disminuyendo y pues nuestro sistema se desestabiliza. Siguiendo con los últimos de nuestros resultados, cuando el reactor recuperó su estabilidad después de que vimos en nuestra gráfica que iba disminuyendo, bueno, y con una finalidad de optimizar su desempeño, nuestro reactor se operó a diferentes tiempos de residencia hidráulica. Con un tiempo de residencia hidráulica de 10 días se alcanzó una eficiencia de remoción promedio igual al 45%. Sin embargo, bajo esta condición llegamos en la discusión a la conclusión de que fue necesario ajustar el pH diariamente. Bueno, ya para dar cierre a nuestro tema de investigación de lechos fluidizados, pues pudimos ver que, válgase la redundancia, el lecho fluidizado inverso empleado en este trabajo permitió el tratamiento de vinazas crudas con características de pH cercanos a 4 y altas concentraciones de demanda química de oxígeno. Dentro de las cargas, para ser más específica, en uno de estos experimentos se realizó una carga de 6.8 gramos de demanda química de oxígeno sobre litros al día. Esta carga permitió una eficiencia de remoción de
demanda química de oxígeno del 50%, considerada aceptable dentro de las eficiencias alcanzadas en el tratamiento anaerobio para efluentes de alta carga. Cuando el lecho fluidizado inverso se operó a esta carga, el tiempo que alcanzó, en el que alcanzó estabilidad fue menor que en las cargas anteriores. Esto no se los mencioné antes, pero pues en los experimentos hubo cargas de 6.8, de 3.3 y todo. Se me hizo un poco extenso para el video. Sin embargo, se los vengo a mencionar aquí en las conclusiones, a resumir un poco, ya que la única que resultó un poquito más eficiente fue la de 6.8. Por lo anterior se considera que 6.8 es la máxima carga de operación del sistema, ya que una carga mayor causó inestabilidad al reactor. Para el tratamiento de nuestra vinaza cruda, fue necesario emplear altos valores de tiempos de residencias. Estamos hablando que desde 23 hasta 50 días. Es importante considerar que la digestión anaerobia de las vinazas crudas resulta factible e incluso atractiva desde el punto de vista energético. Sin embargo, la presencia de compuestos inhibitorios en su composición que han sido ampliamente estudiados pueden hacer más lenta la remoción de su contenido, por lo que es necesario el empleo de altos tiempos de residencia y por lo tanto no sería factible energéticamente. Y bueno, ya para concluir nuestro caso de estudio, vimos que la operación de un lecho fluidizado a diversos tiempos de residencia hidráulica permitió determinar que con un tiempo de residencia. Bueno, ya terminando nuestras conclusiones y también para terminar nuestro caso de estudio, se pudo apreciar que en este artículo la operación de los lechos fluidizados inversos a diversos tiempos de residencia hidráulica permitió determinar que con un tiempo de residencia hidráulica de 5 días se obtuvo una eficiencia de remoción de demanda química de oxígeno promedio de 57.42%, alcanzando así una estabilidad al final del periodo experimental a este tiempo de residencia hidráulica. Por otro lado, el desarrollo de la biopelícula que nos da la fluidización formaron parámetros que permitieron evaluar la eficiencia del desempeño del lecho fluidizado inverso bajo diferentes cargas orgánicas volumétricas y bajo diferentes cargas bajo diferentes tiempos de residencia hidráulica. Bueno, con esto concluimos nuestro caso de estudio de lechos fluidizados. Me gustaría añadir una opinión personal, ya que este tema de estudio, este artículo particularmente, me pareció muy interesante, ya que a mí me gusta ver cómo la ingeniería no descansa. Lo que estoy estudiando también me está dando muchas más maneras de descubrir cómo la ingeniería química puede ser o darme cuenta de cómo la ingeniería química es tan importante, ¿no? En este tipo de industria. Y también es muy importante nuestro ingenio. Por eso tal vez nos llamemos ingenieros, ¿no? Porque nosotros tratamos de hacernos más fácil la vida en las industrias, igualmente pues en nuestra vida personal, hacer más eficiente nuestro trabajo, claro está. Y con este tema de estudio, con este caso de estudio, podemos ver que aunque fue un experimento muy casero, entre comillas, pero bueno, no tan casero, ya que pudimos apreciar que se estuvo monitoreando este experimento día tras día, se estuvo monitoreando por bastantes días, incluso se estuvo sacando resultados día tras día para que nuestros cuadros, nuestras gráficas y nuestras conclusiones pues fueran, tuvieran una base, claro está, y fueran creadas. Al final de este video, profe, le dejo el link de donde yo saqué el artículo. Muchísimas gracias por su atención y espero que también haya sido de bastante interés para usted como para mí. Muchísimas gracias.